Acá estamos en el aire para tratar un tema que nos concierne a todos. Por lo que he leído por los comentarios, digamos, estamos todos, me incluyo, sumamente preocupada por estas elecciones. Yo no, yo me excluyo. Bueno, no sé, no es lo que en lo que no podrías excluirte nunca, no es tu estilo, al contrario. Pero sí, acá estamos, le agradezco a Gus Eppel. Esta vez estuvimos a tiempo. Alfredo todo el tiempo estaba de lo más emocionado, de que no tuvo que llamarme en ningún momento. Además me lo cumpliste dijo, con tus horarios. No. Primera vez en la historia de la humanidad. Es que lo que pasa es que yo suelo decirle que no soy un reloj, que nadie puede ser un reloj. Y bueno, eso hace que me mueva en el tiempo con el tiempo de otra manera. Al tiempo. Pero disfruto del destiempo y además no he tenido demasiados inconvenientes, no he tenido ningún inconveniente. Bueno, acá estamos con esta cuestión del tiempo de elecciones. No me resultó sencillo tomar el título, digamos. He aprendido mucho además de lo que la gente me ha escrito. Obviamente el título lo obtuve antes, o sea, anoche tardísimo. Pero bueno, vamos a ver qué es esto del tiempo de elecciones. Antes de empezar, de todas maneras, los comentarios han sido muy buenos. Voy a leer algunas personas que no alcancé, obviamente, a pasarlo, a imprimirlo. Y Isabel Sofía Capó dijo, bueno, me encanta leerla, he recibido una clase magistral de historia. En verdad, a mí me encanta la historia, así que me he sentido sumamente elogiada. A él también. Perdón. Y eso que me puse acá, no está bien. Gracias. Y al final me encantó. Me gustó la conclusión, por eso lo voy a leer ahora. Bueno, me encantó. Los más peligrosos son los hombres comunes. Y esa es la idea que quise transmitir. Bueno, ¿qué es lo que dice Primo Levi? Y en verdad es así, o sea, no solo Primo Levi, sino que esto ha sido, digamos, es una frase que la han tomado o la dicen muchos escritores y también historiadores. Le agradezco a Moisés Daniel Beyer, que siempre me lee, es un gran lector y bueno, le interesó muchísimo la nota. Son los únicos que, a ver si hay alguien más. Sí, voy a leer de Oscar Godadler, que dijo algo muy interesante: la naturaleza, órgano que se rige por los rieles de la evolución, reglada por leyes de la lógica utópica, ha venido resistiendo las voluntades de la humanidad durante milenios. No fue gratis. El hombrecillo que elevó su estatus creyó que él era su destinatario. Creó sus dioses para respaldar su historia y hasta se encumbró como el hijo de un escenográfico paraíso. Su libertinaje se enseñoreó con las escrituras de la novela, que más le convenía. Se permitió divagar en la selva de su morbosa imaginación. De allí mi desesperación respecto al hoy y más aún al mañana. Pienso que el verdadero camino es una semirrecta nacida alguna vez atravesando un agujero de gusano en tiempos sin tiempo, con la ilusión de que el destino encontrara su camino hacia la redención. Pero la humanidad reveló su egocentrismo y reventó las trochas del camino diseñado
y comenzó en medio de oleajes de histerias y manipulaciones a tambalear, a corromper el pensamiento y luego, finalizadas cada una de las matanzas, volver a reanudar el sofisma. Se acuerdan los de mi generación que los tocadiscos de discos eran de pasta, cuando estos últimos tarde o temprano se rayaban, volvía la púa hacia el centro y repetía la misma y única canción persistentemente. Es muy bueno, yo ya le dije a Oscar Godadler que tendría que participar porque además de escribir muy bien, sus asociaciones son siempre sumamente valiosas, así que me alegro haber empezado también leyendo lo que Oscar escribió. Y bueno, y ahora me voy a adentrar en la nota, o sea, esto de tiempo de elecciones, y encontré, bueno, todos deben conocerla, o muchos, esta frase de Joseph Goebbels del 43. Lo que pasa es que en general nos ha llegado esto de miente, 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 que algo quedará, miente, 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 la gente pensará que es verdad. Si uno miente repetidamente, insistentemente, la gente piensa que es verdad. Entonces, pero lo que dijo en realidad es, en lo que concierne a nosotros, hemos quemado los puentes a nuestro paso. Ya no podemos regresar, ni queremos regresar. Pasaremos a la historia como los más grandes hombres de Estado o como los mayores criminales. Esta fue la frase de Goebbels, que pueden encontrarla. No, esto a ustedes les puede... Se lanzaron algo sin retorno. Vamos por todo. Bueno, está bien tú, digamos, donde lo articulaste, porque era lo que estaba pensando yo además. Cuando lo escribí. No, en este momento. Bueno. En este momento me resultó muy significativa esta frase. Bueno, la democracia, voy a decirles, del latín tardío, democratia, y del griego democratia, también, bueno, conté, ustedes lo verán, es una forma de organización social que le da el poder al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Nosotros estudiamos el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo. Esto estudiábamos en educación democrática o en instrucción cívica. Pero a mí me pareció esta definición, que es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y a controlar a sus gobernantes. Esto es importantísimo. Personalmente me agrada la idea de que la democracia es un armado de desacuerdos. En realidad a mí me encanta esa idea, ustedes se deben haber dado cuenta, esta cuestión de convivir con las diferencias, no sin las coincidencias, o lo podemos decir de otra manera. Porque siempre he rescatado estos desacuerdos. Como vos decís, es todo un armado, un entramado, donde se busca equilibrios para que nadie sea superior a otro. En la democracia. En la democracia, claro, para que ningún poder se vaya de mano. Sobre todo los poderes. Claro. Que el pueblo pueda tener la tranquilidad de que los poderosos, los poderes, se controlan entre sí, claro, para que no haya abusos del poder. Claro. Por eso existe el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, separados, donde cada uno tiene su rol y donde se compensan los poderes de cada uno para evitar ese abuso. Hay un control entre sí. Nosotros eso, ya sabemos que es, digamos, una característica del hombre abusarse de... Exactamente. Entonces, el mecanismo ha hecho que se busque eso, que ponerle freno. No, es verdad, hemos conversado muchas veces con Alfredo sobre uno de los, digamos, lo que nos parecía a los dos, uno de los errores más serios del marxismo, de suponer que el hombre nace naturalmente bueno y que es la sociedad lo que lo corrompe.
Y no es así, o sea, hay una cuestión, o sea, el hombre necesita tener una cierta nivel de agresión. Un cierto nivel de agresión para poder apropiarse de lo que va a necesitar además en la vida. Ahora, cuando en la vida necesita apropiarse de lo ajeno, por ejemplo. No, porque el hombre, todas las estructuras de las personas quieren el poder y algunos abusan del poder. Bueno, sí, el goce por el poder, es muy fuerte. Entonces todo eso en el sistema democrático lo que busca es ponerle un freno, un límite y compensar para evitar los abusos. Entonces cuando las democracias no son buenas como deberían ser, se producen los... Lo que pasa es que yo di el ejemplo del marxismo, porque si nos ponemos a pensar como muchos grupos de izquierda que están en contra de todas estas cuestiones, no están a favor de la democracia, aunque algunos digan que son democráticos, al menos no es cierto, digamos, no me parece que sea cierto, aunque lo digan que sea internamente, porque hay toda esta cuestión a la cual se refirió Alfredo del goce por el poder o del afán de lograr más poder. Además lo hemos escuchado, lo escuchamos aparte la concepción de ello es la dictadura del proletariado, un único partido, entonces no existe la posibilidad de la oposición, entonces, no existe la posibilidad de que otro opine distinto. La cuestión del partido único, es lo que acaba de decir Alfredo, nunca va a dar lugar a la oposición, nunca a la democracia. O sea, en la democracia tiene que haber un juego de partidos, digamos, que además que sean disímiles. Y de poderes distintos, y donde vos no tenés, en el caso del Poder Judicial, no es partidario, pero mantiene el equilibrio porque es el que dice, fija los límites del respeto a la Constitución. O sea, hay una Constitución y el Poder Judicial el que te dice, no, interpreta la Constitución y te dice, vos partido, sea legislativo, el que le pone el límite, que es el tercero que dice, esto va contra la Constitución. Por eso bueno, por ejemplo, Lacan, en el seminario Hancock, que lo dicta en la Facultad de Derecho, dice, bueno, que los psicoanalistas también tenemos mucho que ver con los abogados, porque trabajamos con la palabra, pero la diferencia estaría respecto de el derecho de los abogados de decir, no, digamos, se trataría de gozar sin abusar. No es que se prohíba gozar. Digamos, lo que hacen los psicoanalistas es escuchar esto del campo del goce, ¿no? Pero digamos como que tanto abogados como psicoanalistas tenemos mucho que ver en estas cuestiones del goce. Los abogados porque lo establecen leyes y los psicoanalistas que también lo tenemos en cuenta, pero también escuchamos hacia dónde pueda llevar estas cuestiones que tienen que ver con el goce. También el goce de matar. A mí me interesa esto personalmente, no, en cuestión de la mujer golpeada, porque no he leído, porque hoy escuchaba de una persona que vuelve a ir y que vuelve a ir, y el hombre vuelve a decirle que la va a matar y qué sé yo, después dice que la quiere, y ella lo quiere, y entonces vuelve a ir hasta que la mata. Entonces hay una cuestión de goce en este encuentro con la muerte que habría que pensar bien en profundidad. Bueno, para eso estaríamos los psicoanalistas. Pero hoy justamente se dio un caso de un femicidio terrible. Y la mayoría son así. Pero gran parte... La golpea, se va y vuelve, va y vuelve. No, porque me dijo que iba a cambiar, pero que me quiere, que no me quiere, y yo lo quiero, y no lo puedo dejar, y me cajó una piña. Es verdad, es verdad. Una cosa, ¿no? Así. De eso se trata, pero los pueblos hacen lo mismo, o sea, si ellos saben que son maltratados, o sea, yo no me puedo olvidar de las toneladas de piedras que se tiraron en el Congreso. Y digamos porque se iba a sancionar una ley que se consideró
injusta para los jubilados. Y era muchísimo mejor a lo que se sancionó después. Pero no se tiró ninguna piedra. No se tiró ninguna piedra. Bueno, entonces hay algo ahí de este afán de destrucción que tiene el sujeto humano y que es alentado este afán de destrucción por algunas organizaciones políticas, no todas. Pero bueno, yo lo que voy a volver a leer esto de que me agrada la idea de que la democracia es un armado de desacuerdos y que no es un lugar de gente similar, sino de gente diferente. Por eso estaba diciendo esto, que a mí me interesa esto de las diferencias, ¿no? De vivir no sin las diferencias, pero con coincidencias. Siendo entonces su principio de la democracia la igualdad de derechos, rescatando las diferencias, o sea, yo vuelvo a repetir la misma cuestión. Porque insisto, en realidad la democracia es la historia de la pluralidad y de la tolerancia, si nos ponemos a pensar en lo que hemos estudiado, siendo un gran logro en la política de los pueblos, según las palabras del ex primer ministro y ex presidente de Israel, Shimon Peres. Yo no conocía estas palabras, pero las encontré casualmente referidas al tema. Es que es un logro muy importante de la humanidad, ¿no? Sí. De los pueblos. Pero como se trata de la Argentina, país en que la decencia política difícilmente se impone, algunos políticos no tendrían espacio en el panorama político democrático nacional y los ciudadanos vivirían más tranquilos con sus problemas más o menos importantes, digamos, si no van a tener espacio como para que sea una democracia. Ahora, en este momento sí lo tienen, ¿no? Sin embargo, no es así. Y se convive con la violencia cotidiana. Acuérdense lo que dijo la ministra de Seguridad, Frederick, como que esto es muy divertido, no llegué a notarlo, o sea, es más divertido que Suecia, bueno, pues no están matando a nadie, digamos, en la matanza o en cualquier lado. Estuvimos buscando con Alfredo por qué la matanza se llama matanza, ¿no? Bueno, y yo... Hay varias, sí, no, yo pensé en algo así como la matanza de indios, pero en realidad... No, mira, para ir a la matanza de españoles con indios, o argentinos con indios, o de indios con los y a la inversa, claro, son las dos. Sí. O sea, pero siempre fue verdaderamente una matanza. Es llamativo que se llame la matanza. La matanza, porque tiene que haber sido, para tener ese nombre, y lo llamativo que no se les ocurrió cambiar. No. Porque el que tuvo que ver fue Juan de Garay y, digamos, y don Pedro de Mendoza, y además se los ha mencionado, digamos, ya sea por haber atacado a los indios o por haber resistido el ataque de los indios. Porque los mataron. Recuerden que los primeros los mataron a todos. El primer fundador de la ciudad. Sí, a Mendoza. Sí. Sí, los mataron a todos. Hay muchas cosas que no se saben de historia. Ahora que me dijo Alfredo, yo no sé si ustedes saben que los aztecas, sobre todo los aztecas, digamos, eran caníbales. Sí, eso cuentos. Bueno, eran pueblos que se comían literalmente al otro. Pero lo eran hasta la época de la llegada de los españoles. Sí, o sea, hasta ese Entonces, momento... Entonces esos pruebas originales eran... Eso es lo que habría que rever, porque si bien uno piensa, yo puedo decir, no estoy de acuerdo, por algunas cuestiones que se hicieron, incluso la Inquisición se trasladó acá a América, y en Uruguay recién se terminó con la Inquisición en el 20, o sea, en 1920 estoy hablando, pero de todas maneras habría que ver qué pasaba con estos indios, la estructura social de ellos, cómo se explotaban unos a los otros para hacer semejantes construcciones, lo que hicieron los aztecas, por ejemplo. O sea, habría que poder leer de una manera, a ver, lo más
no sé qué término emplearía. No, teniéndolo en cuenta el contexto de la humanidad, todo eso. Habría que tener en cuenta todo esto, porque no se puede pensar desde ahora, cómo suceden las cosas ahora, por ejemplo, a como lo que pasó hace 400 años. Esto además yo lo leí justamente de dos periodistas españoles, cansado de que nosotros los critiquemos, digamos los argentinos los critican por haber sido tan crueles con los indios, y él lo que dijo, él sí habló del canibalismo. O sea, hay un trabajo ahora salió ayer o hoy en un diario que habla de que en la Puna de Atacama, ahí del lado chileno, realizaron 160 restos humanos, momias, y fueron todas torturadas, y son del periodo del 300, 400. Un espanto que les tiraban de acá del lago, con sufrimientos espantosos. Y vos decís, y eso pasó, y no es que pasó hace 6.000 años, 7.000, no fue. Pero eso te muestra que la evolución cultural de América era mucho más atrasada de los pueblos originarios de acá que la del europeo. Los europeos hacían guerra, se mataban. No, pero nosotros lo que estudiamos, por ejemplo, que acá no se había descubierto la rueda, el hierro. El hierro, ¿no? Sí, la escritura. La escritura, eso en primer lugar. Entonces todo eso hace que la evolución cultural de estos pueblos eran más primitivos, mucho más primarios que los europeos. Los europeos venían, conquistaban, hacían matanzas, eso es verdad, pero hacían todo, pero dentro de ese pueblo había una cierta gran convivencia en paz, no contra otro pueblo, mientras estos otros acá se masacraban entre ellos. Esa es la gran diferencia, es como que estuvieran 3.000 o 4.000 años atrasados respecto a los europeos, en su evolución cultural. Y eso si no tenían la escritura, cuando vinieron los españoles, y acá bueno, tenían un poco más, y ya estaba Miguel de Cervantes escribiendo el Quijote, y acá no había ni letras, imagínate. Cierto. Bueno, esto habría que tenerlo en cuenta. Gran diferencia. Bueno, de todas maneras, la historia es un muestrario de guerras y crímenes en nombre de la verdad con mayúsculas. Yo insisto mucho con esta cuestión de la verdad. Recuerdo cuando en Buenos Aires se ponían fotos, ustedes se van a acordar, fotos de periodistas, vos te vas a acordar de cuáles, ¿no? Morales Solá y bueno, Magdalena Ruiz de Nazú, que tanto hizo por los derechos humanos, entonces estaba puesta ahí y los chicos iban, zapateaban, escupían, porque no apoyaban al gobierno. Y eso es violencia brutal. Bueno, esas son las cosas que hacen que no se encuadren de lo que debería ser una democracia. Sí, tal cual. Bueno, eso es camino a una dictadura. Sí, o solamente en una dictadura. Sí. Ahora sí voy a referirme a la educación. Hitler, por ejemplo, subió al poder, eso sí es importante que lo recuerden, con el apoyo de la primera minoría, nunca fue la mayoría. Fue la primera minoría convencida. Sí, pero estaba con un porcentaje bastante alto. Sí, ya sé, después que medio mundo. Tenía el 10%. No, pero estamos como acá, en el sentido de la primera minoría. ¿Quién es la primera minoría? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? Porque tienen menos del 50%. Bueno, en el caso de Hitler. En el caso, claro. Con el apoyo de la primera minoría convencida de que él decía la verdad. Y esto sí, les pido que no se olviden, o sea, miembro del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, que desde su lanzamiento en 1920, ustedes se recuerdan lo que dice y lo que está escrito, o sea, él era miembro del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Desde su lanzamiento en 1920 era un pequeño partido que Hitler, con su talento para la oratoria,
logró atraer más miembros, sobre todo mucha gente afectada por las humillantes, degradantes consecuencias, digamos, del Tratado de Versalles. Vos podés decir mejor que era lo, digamos, del tratado. Sí, el final, el famoso Tratado de Versalles le impusieron... La deuda era descomunal. Le impusieron una penalidad a Alemania que se tenía que hacer cargo de todos los gastos. De toda la guerra. Y era imposible que un país pagara lo que gastaron todos los países. Exactamente. Y bueno, eso generó un odio en Alemania. Es por eso, y eso lo toma Eso fue Hitler. El caldo de cultivo de Hitler. Claro, fue tal cual, eso lo toma Hitler y la mayoría de la población lo aprueba. Digamos, muchos alemanes corrientes que no estaban afiliados a las instituciones nazis, como el partido y las SS, aportaron personal. Esta es la cuestión. Yo estaba buscando, acá está, Daniel Jonah Goldhagen, en su libro Los verdugos voluntarios de Hitler, sostuvo que un gran número de campos de concentración requería que la población no militar prestase sus servicios. Y ahora sí, muchos alemanes corrientes que no estaban afiliados a las instituciones nazis, como el partido y las SS, aportaron personal para el sistema de campos, matando, torturando y sometiendo a atroces sufrimientos a los prisioneros. O sea, que era gente común. En Educación para la Muerte es un libro que se lo tendría que mostrar, pero lo he leído tantas veces que está casi desintegrado, que es el libro del pedagogo estadounidense Gregor Siemmer. Él trazó una especie de trabajo de campo con datos recogidos en tiempo real sobre la vida y la educación de los jóvenes bajo la hegemonía del Partido Nacional Socialista. En la primera edición, hecha por la editorial Claridad, que es la que tengo yo, julio del 43, en el prólogo realizado por Alicia Moró de Justo, la dirigente socialista, anticipó la posibilidad de que el Estado, al multiplicar sus medios educativos, impulsando la gratuidad, que es bárbaro, obligatoriedad y laicidad para todos los habitantes con una pretendida igualdad, se hace un formidable instrumento para dominar y dirigir al pueblo. Y esto ya lo dijo Alicia Moró de Justo, extraordinario. Hitler, preso por su fallido asalto al poder en el 23, le dictó a su compañero de prisión el texto, que él lo trabajó muchísimo, Mein Kampf, o sea, Mi lucha, en el cual dice que una vez que su revolución triunfe en la educación de los jóvenes en el Estado alemán, lo fundamental ha de ser la educación física. Solo después se tomarán en consideración los valores espirituales e intelectuales. O sea, tenían que tener un desarrollo que, como para que realmente sea la raza aria. Y de esto tienen que haber estado leyendo últimamente, porque justamente una de las integrantes de ABBA, que a mí me encanta ese grupo de rock, todas deben haber visto la película de ABBA, ¿cómo es? Mamma Mía. Con Meryl Streep. Con Meryl Streep, es cierto, donde la hija de Meryl Streep no sabe hija de quién es. Sí, pero ahí hace no una importa, metáfora. es una metáfora. Es una metáfora. La realidad fue que en esa época Hitler había ordenado que los soldados se acostaran con cualquiera. Con mujeres de ciertos pueblos que ellos consideraban afines a los arios. En este caso, con los nórdicos. Es de Holanda, ¿de dónde? De Suecia. Suecia. Entonces habían estudiado que los suecos podían ser considerados casi arios, no eran razas inferiores. Entonces promocionaban que se acuesten y a las mujeres les daban beneficios sociales, le daban pensiones, todo eso. Ay, ¿cómo lo estudiaste? Sí, lo leí. Leí la entrevista que le hacen a la mujer esta. Y bueno, ella nace después de la guerra porque la madre queda embarazada
4 o 5 meses antes de que finalice la guerra. Ella nace después de la guerra, pero eran hijos como de bastardos para el resto de la sociedad. Claro, hijos sin padre. Sí, sí, pero aparte eran, cuando termina la guerra, manera, claro, eran maltratadas, las mujeres esas eran muy maltratadas y la piba sufre todas las consecuencias. No la pasó fácil. Y bueno, termina en un lugar donde los cuidan, los chicos, un tipo orfanato, esas cosas. Pasa las 1001 y bueno, después terminó cantando, pero obviamente los orfanatos... después terminó cantando, claro. Y después ladraba. Pero, claro, qué maravilla, ¿no? Pero obviamente los orfanatos de esa época no serían como los son los de acá, de La Matanza. Por ejemplo. Pero supongo. Porque ella termina cantando, claro. no termina en un neuropsiquiátrico. Y bueno, pero la pasaron mal. Todos esos personas la pasaron mal porque eran acusados de complicidad con los nazis. En parte es razonable, habría otros que lo habrán hecho por necesidad porque les daban alimento, les daban todo. Les daban protección. Pero bueno, esa es la historia. Mirá cómo está pensado esto de a su vez darle... Sí, le daban protección, le daban subsidios, plata, todos los elementos para... No, porque ellos querían crear muchos chicos de raza superior. Por eso no iban a ir a acostarse en ¿Y Polonia. Los hijos del Brasil no respondían más o menos a lo mismo? Yo creo que sí. Los niños del Brasil. Bueno, eso va a ser. Para la próxima me voy a poner... Sí, yo lo he tomado, más se hizo una película. Tenemos que ver. Los hijos del Brasil. Bueno, Gus, te cedemos la palabra. Sí. Te cedemos el control, Gus. Gracias.